Bueno, creo que ya estamos al aire. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Diego, primero que todo, invitado de honor en esta fiesta del libro y la cultura de Medellín. A todas las personas que se están conectando por el Facebook Live de Panamericana Editorial, les agradecemos mucho, les damos la bienvenida. Bueno, hoy es un día bien especial para nosotros porque tenemos en compañía a Diego, que es un ilustrador colombiano de amplio recorrido. Tenemos aquí algunos de sus libritos. Vamos a presentar El Bajo Alberti, que recién se hizo en Panamericana Editorial. Ya había tenido una edición previa con otra editorial, pero lo sacamos nosotros y es un libro bellísimo del cual vamos a hablar con Diego, de ese libro, de sus cosas, de otros proyectos suyos que nos interesan mucho también. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Y bueno, saludo de una vez. Buenas tardes, Diego, ¿cómo va todo? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la introducción y por la invitación también pues, a estar aquí en esta charla. Y pues un saludo a todos, a todos los que nos están escuchando ahora, viendo. Es un gusto estar de nuevo en la fiesta del libro aquí acompañándonos. Diego, ¿ya había estado invitado a la feria del libro a la fiesta del libro de Medellín? Sí, sí, sí. El año pasado estuve presencial, estuve allá. Y este año también pues voy a tener algunas actividades, otras actividades más también aquí en la fiesta. Ya tuve una hace 2 días, 3 días. El jueves tuve ya una actividad también. Y sí, seguiré por ahí rondando por el jardín botánico Bueno, súper virtual. chévere. Bueno, efectivamente, bueno, vamos a hablar primero que todo de este libro, que es El Bajo Alberti. Este libro fue premiado en la Feria del Libro de Bolonia, ¿no, Diego? Sí. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar, si quieres, si le parece bien, pues hablando sobre de qué va el libro, cómo surge, es una coautoría, entiendo, con Ana Calle. Entre los dos compusieron tanto el texto como la ilustración, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fue un libro que trabajamos juntos. Eh, Empezamos hace ya bastante tiempo a pensar ese libro y se publicó mucho después de cuando lo hemos pensado. Eh, pues a Ana yo la conocí en la universidad, la conocí precisamente en una clase, no, conocí amigos de ella, de literatura, en una clase de ilustración infantil y luego me la presentaron y pues era como un grupo de literatos que ahora son editores y son escritores y bueno, es un grupo muy chévere de amigos. Y con ella pues hicimos como buena onda y pensamos en hacer algún proyecto, dijimos deberíamos hacer un libro y ella tenía esta idea sonando, me dijo como yo tengo una idea de un personaje bajo, que canta bajo y bueno, me empezó a contar un poco esa idea, no tenía todavía una historia, pero tenía como esa idea ahí flotando, más que todo como la idea de personaje. Su hermano toca música clásica, entonces pues ella conoce un poco del entorno de la música clásica y pues es músico de conservatorio, ¿no? Entonces ella me decía que es un método de piano, el método del bajo Alberti, y nada, pues le sonó gracioso y dijo como yo quiero hacer un personaje que sea así. Y ahí empezamos los dos como a imaginarnos esa historia. Entonces fue una historia compartida, pues porque ella pues de algún modo me dijo como lo que quería, el personaje que se imaginaba, pero yo me empecé a imaginar qué podía pasar con ese personaje. Entonces pensé una secuencia visual, me lo imaginé ya de manera gráfica y empecé a ver una secuencia de página a página y la dibujé, hice varios storyboards, que es como ese formato pequeño en donde uno dibuja todos los cuadros pequeños de lo que va a pasar en la historia. Y, y a partir de esa narrativa gráfica ella también empezó a escribir. Entonces era una historia que transcurría en un día, en el día del Bajo Alberti. Ella empezó como a escribir de acuerdo a esa secuencia y luego ya me mostraba sus textos, yo le compartía mis ilustraciones y entre los dos íbamos opinando del trabajo del otro y haciendo que esos dos lenguajes, el texto y la imagen, pues fueran confluyendo y fueran, que se amarraran, ¿no? Que trabajaran en equipo y que no fuera tanto como una descripción ni del texto, ni la imagen del texto, ni el texto de la imagen, ¿no? Entonces ese fue como el juego que empezamos a hacer entre los dos y a desarrollar entre los dos.
Ok, Diego. Pues efectivamente, cuando yo vi mi amiga Alejandra, que fue con la que tú trabajaste, la edición del libro en Panamericana, ella me mostró, el libro se llamaba Bajo Alberti, y yo dije, pero el Bajo Alberti, y lo mismo, como esta forma de la composición del bajo, que es bajo, alto, medio, alto, ¿no? Es como una Ujú. secuencia de la forma del bajo. Y yo quería preguntarle a su merced también, si no averigüé mal, si no chismoseé mal, su merced también es músico, ¿no? Pues no soy músico con formación, soy como interesado en la música, siempre he estado muy apasionado por la música y por aprender, como en tratar de entender la música, entonces voy explorando ahí un poco con la percusión, un poco con la melodía, la armonía, como tratando de entender, pero no me considero músico, o sea, pero sí trato de tocar los instrumentos y de entender la música. O sea, es más empírica la cosa. Sí, sí, total, total. Sí, sí, Bueno, sí. en este libro, entonces, claro, el bajo Alberti, que es la forma esta de componer el bajo, que entiendo también tiene que ver con una forma que se dio como que se usó mucho en el barroco y de ahí para acá. Eh, ¿En qué momento esa idea? Porque claro, todo lo que está ambientando el libro, voy a mostrar por aquí unas paginitas, no sé si se vea bien por acá. Ahí se ve, sí. Eh, Tiene como imágenes en las que están como pequeñas notas musicales y más adelante va a haber, bueno, la esposa del bajo Alberti es pianista, ¿no? Está por acá. Entonces, Ujú. esa idea entre Ana y Diego tienen algún interés común como equipo de escritores, pues bueno, ya nos decía su merced que lo había conocido en las clases de literatura y que ya después ella es editora, pero el interés común en la música, ella también tiene un interés común en la música que me dices que es el hermano de ella. Sí, 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 sí. ¿Y participó él también en la composición o en qué momento pasa una cosa que es casi que de la teoría musical, de la forma de la composición del bajo, a volverse un personaje animado y un personaje para niños, además que probablemente, digamos, la conexión con este mundillo de la música que tienen los músicos de conservatorio, pues los niños chiquitos no están tan al acceso de eso. Claro. Pues el mundo de la música clásica y de la música de conservatorio es muy, de algún modo, bastante teórico y bastante estricto, si lo quisiéramos decir en palabras coloquiales. Entonces, meternos como siendo no músicos en el mundo de la música clásica, pues era muy complicado, ¿no? Como de repente querer hacer una analogía o alegoría o jugar con esta idea del método con respecto al libro. Hubiera sido muy complicado, hubiera estado bueno, pero tampoco, digamos que en ese momento menos, digamos que mis conocimientos musicales eran menores que ahora y ahora tampoco los tendría como para poder hacer esa relación, ¿no? Entonces, eh, jugamos más y aprovechamos más como la idea del personaje y sí de ambientar toda la música clásica, de trabajar con la sobriedad y esa contraposición entre sobriedad y humor, eh, y como de acercar también al público a este contexto, a este ambiente de la música clásica, de las sinfónicas, de las filarmónicas, de las orquestas, de los músicos, que a veces uno los ve desde la perspectiva del oyente que se sienta a ver la filarmónica y los ve como gente totalmente seria y como en una postura muy, sí, de sobriedad, pero pues está bueno de pronto en este libro empezar a acercar a los lectores como a ese músico humano que puede ser divertido y que pues, le pueden pasar cosas en el día, ¿no? Entonces, fue más eso, como pensar en la parte humana de esos músicos, más allá de la música clásica como tal. Bien, yo sobre eso mencionaba ahorita algo importante que me parece muy llamativo y que lo charlábamos con otro compañero editor allá en Panamericana, Julián, que por ahí está conectado, decía, yo quiero este libro. Sí. Eh, ¿Qué es el componente del humor?
efectivamente. Yo no sé, bueno, si le parece, voy a leer unas paginitas para Dale, que la dale. gente que va entrando pues tenga alguna idea de lo que va el libro, ¿no? Entonces, bueno, el bajo Alberti. Entonces dice, Alberto Alberti es el bajo que vive en el piso de abajo. Entonces están los edificios, así, muy lindo. Después dice, su novia es Rebeca Peralta, soprano pianista y muy alta. Estas son las manitos, esta ilustración es maravillosa, me parece a mí que es de mis favoritas del libro. Las manitos de la esposa interpretando el piano y el bajo Alberti un poco brincando sobre el piano porque es muy pequeño, ¿no? Entonces dice, Rebeca una vez al mes, el edificio alborota cuando persigue las notas que van dejando los pies. Después dice, Alberti era un niño ruidoso que eructaba como un oso, de tanto rugir, y él lo sabe, quedó cantando muy grave. Bueno, qué extraño el tipo de abajo. Qué raro viaja al trabajo. Y esa es otra de las ilustraciones que me parecen muy bonitas. Porque es el piano que es quizás más grande que el carro, ¿no? O casi que igual de grande que el carro en el que viaja Alberti. Bueno, los músicos son extraños y de distintos tamaños. Entonces está por acá todos los músicos con sus correspondientes instrumentos. Hay uno con voz de miel que nos eriza la piel y acá está toda la orquesta. Nariz, pingüino, bigote, su voz lo volvió grandote. Por acá está Alberti. Después dice, así este tipo normal logró una talla mundial. Entonces, con respecto a eso, Diego, al Y componente faltaba, del... faltaba este. Ah, claramente, esa es la última, esa es la que cierra el libro, que es él con su esposa, ¿no? Llevándole, Su merced los casó, llevándole... no, son novios. Ah, son novios, sí, son Claro, novios, dice perdón. su novia Rebeca Peralta. Sí, son novios. Bueno, de Llevándole, pronto ya ha pasado el tiempo y ya se casaron, quién sabe. llevándole galletitas al piano. Y ya por fin aparece ella, ¿no? Porque siempre se muestra de la cintura Claro, para abajo porque es muy alta, ¿no? claro. Bueno, y pues yo creo que cualquiera de los lectores del libro encuentran de entrada un gran sentido del humor ahí, ¿no? Es decir, como se estaba diciendo ahorita, trabajar con la seriedad, con lo formal, con lo que se asocia muy fácilmente a los músicos clásicos, ¿no? A los músicos de orquesta, etcétera, y a esa teoría, digamos, musical de la que parte la idea inicial de Ana y y de su merced, de volver este bajo un personaje, ¿no? Entonces, mm, yo quería preguntarle a su merced, ¿qué importancia tiene ese componente humorístico para escribir literatura infantil? Porque claro, el humor es pues implica una comprensión determinada, ¿no? Para que se entienda, para que resulte gracioso, para que resulte divertido, ¿no? Y además es un elemento que sí creo que también está muy presente y también lo charlamos con mi amigo Julián, que le manda saludos además, Gracias. que un gran abrazo, que él quiere sus libros. En los otros libros también creo que es un componente, el humor está muy presente también en varios de los libros de Dipacho. Yo tengo por acá, todos se burlan, ahorita lo miramos, hacemos un poco, charlamos sobre él, y el otro que conseguí ahorita fue el animal más feroz. Creo que los tres tienen un componente bien importante de humor y otros varios, el de dos pajaritos, bueno, este no sé tanto, pero quizás que es probablemente uno de los más conocidos de Diego, y el de los verdes, ¿cómo es que se llama el de los verdes, Diego? Viernes Verdes. Ese. Entonces, siempre, o bueno, en varios de ellos, estos son algunos de los libros de Diego, ¿no? Siempre hay un componente de humor ahí. Entonces, la pregunta es un poco, ¿qué tan consciente es el gesto de jugar con el humor y cómo se trabaja en la literatura infantil? Que su merced entiendo que estudió además como muy cuidadosamente para llegar a publicar antes, estudió literatura infantil. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo trabajar el humor que en últimas el lector final va a ser
un público infantil. Claramente todo el mundo colecciona libros, o decir, cualquier persona de cualquier edad puede coleccionar libros infantiles, ¿no? Pero digamos que parte de ese público va a ser los niños. Entonces, cómo es ese trabajo, cómo es ese gesto, consciente o inconsciente, si se busca voluntariamente, si lo buscaron con Ana Calle en este y en los demás libros, Diego? Quería como preguntarte sobre eso. Vale, pues yo creo que el humor es uno de esos elementos estéticos que atraviesa mi obra. En general, creo que todos mis libros, hasta los más nostálgicos y hasta los que tienen temas más complicados, pues tienen este componente del humor. Es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Los últimos libros, como por ejemplo Antonia va al río, que trata como la muerte y el desplazamiento, pues tiene el humor aún así presente, a pesar de que esos temas sean complejos. O a pesar de todo, bueno, varios de mis libros tienen ese componente del humor. Me parece que pues ya está implícito, digamos, en mi obra, como es algo que disfruto haciendo y que me parece que son elementos que están ahí, que son recurrentes y que me gustan, que creo que caracterizan un poco mi trabajo, que muchas veces uno piensa en los ilustradores, en la estética de ilustradores, en el estilo, pero pues creo que también hay ese estilo narrativo y hay como pues otro tipo de estilos que no son solo el gráfico, y donde uno está, el retórico también, donde uno está mostrando como la forma en que uno cuenta, ¿no? Narra. En el caso de mis libros hay un humor de pronto a veces un poco sencillo y directo. Por ejemplo, en el caso del Bajo Alberti, pues las formas y de los personajes, jugar con la morfología, pues da esa sensación, pues como de burla prácticamente, de mirar los personajes y de reírse de los personajes, ¿no? Como estos juegos, sí, muy de la morfología, de la exageración, del personaje grande, el pequeño, todo ese tipo de juegos, pues ayudan a generar el humor. Pero también hay otro tipo de humor, como por ejemplo eso que estás mostrando. Ahí ya es un humor en donde juego con los relatos alternos, ¿no? Estoy hablando del pasado del Bajo Alberti y es lo que está pasando en el texto. O, por ejemplo, esta imagen que es humor y poesía también, ¿no? Porque estamos jugando con las figuras retóricas. Esto es un pentagrama, pero en el pentagrama pues hay autos, ¿no? Entonces, Exactamente. ahí empieza uno a aprovechar distintos elementos que pueden ser también de la literatura, ¿no? Como las figuras retóricas y los tropos literarios, o como los palimpsestos y todo lo que es las relaciones hipertextuales o intertextuales, hacer alusiones a otras obras, todo este tipo de cosas uno las puede aprovechar. Entonces, habrán distintas capas también de humor, ¿no? Capas de humor básico, primario y rápido, donde de pronto un niño pequeño pues va a reírse porque vio un personaje gordito, o porque sí, como el humor que uno a veces ve muy no sé, en la caricatura o en Sábados Felices, o como si la burla de esto básico y primario. Pero también hay otro humor que está un poco más pensado y que tendría como ese otro tipo de lectores, y donde se empiezan a encontrar esas, eh, eh, digamos, detallitos que uno va poniéndole al libro y regalándole al libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la personaje, pues Rebeca, en la primera edición nunca la mostramos, y después pensábamos con Ana como, no, pues debimos haber mostrado a Rebeca Peralta en algún momento. O sea, está bien, todo el libro estuvo oculta por su altura, y creo que era parte del juego del humor, como esa idea de que era muy alta y pues nunca salía en el libro, ¿no? Por lo alta que era. Pero para esta nueva edición sí dijimos como, no, está bueno que Rebeca esté, que sea un personaje importante también, y por eso pues la pusimos ya en la página final, en la que cierra el libro, pues recibiendo de este tipo normal, ¿no? Pues de que también cerramos con la idea de que él es un tipo normal, pues recibiendo una cena de este tipo normal que la está invitando y que la está llevando. Entonces, que ahí también se entra a hablar de otro tipo de conceptos muy cercanos a todo lo que se está charlando ahora en este contexto, pues conceptos de género, contextos de equidad, de machismo y feminismo. Hay muchas cosas también que se empiezan a poder hablar ahí, y creo que son lecturas pequeñas o pinceladas que se van poniendo en el libro, pero que ayudan a seguir hablando de otros temas. Entonces, a veces uno no es consciente, digamos que la primera versión no fuimos conscientes de esas cosas,
pero pasan 10 años y ya uno empieza a ver otras cosas, y ahí es cuando las nuevas ediciones ayudan a reforzar ideas, cambiar un poco algunos detalles, y bueno, eso lo aprovechamos para esta edición con Panamericana, que además quedó muy, muy, muy bonita, quedó el papel, pues esto me encantó, porque es como que pues me plantearon una nueva portada, la portada que yo había propuesto y que era la original era esta, me plantearon esta nueva portada, la mantuvieron, pero me gusta mucho este detalle de, sí, el bajo Alberti con su vestido y luego sobre la camisa. Y bueno, son detallitos de diseño que también lo pudimos pensar en las guardas. Yo las guardas de la primera edición pues tenía únicamente así vacías, pues pensando en que la gente las interviniera. Y luego las guardas de cierre pues tienen los carritos. Sí. Entonces son juegos también retóricos y juegos que uno aprovecha con la ilustración para hacer en el libro, y que también hacen parte o se acercan a esta idea del trabajo con el humor, ¿no? Sí, sin duda. Yo, bueno, se me dijo un par de cosas ahorita que quiero charlar sobre eso. Una, la primera edición del libro, que se hizo con otra editorial, acá en Colombia también, ¿no? Y sí. Digamos que ya Panamericana pues se hizo la edición con Panamericana de nuevo y salió hace poquitito. Sí. Entonces, bueno, con respecto a la segunda cosa, para empezar por el final y luego por el principio. Con respecto a esa edición, ese libro ganó, como decíamos al principio, un premio en la Feria Libre de Bolonia, ¿cierto, Diego? Pues no es tanto un premio, sino que quedó seleccionada para la exposición de la Feria de Bolonia, que es bastante complicado de estar, porque son solo como, se presentan como más de 2.000 ilustradores o más, y quedan como 30 seleccionados para la exposición de la Feria de Bolonia, que es como la feria más importante, es la feria más importante del libro infantil y juvenil en el mundo. Entonces, claro, se muestra, se le da mucha visibilidad al libro, y se muestran las ilustraciones originales allá en la exposición, y bueno, mucha gente lo ve. Entonces hay un catálogo muy bonito en donde aparece el libro, y es esto, tiene mucha visibilidad, digamos que a nivel mundial, el libro. La Feria del Libro de Bolonia, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Diego? Yo quisiera saber cómo se dio la selección del libro del Bajo Alberti en la Feria del Libro de Bolonia. Su merced, ¿qué experiencia tuvo con Ana Calle también? Porque bueno, también tengo entendido que los libros de Diego, y les contamos a las personas que nos están acompañando, han sido traducidos a varios idiomas, ¿no? Su merced lo han traducido al francés, al italiano, al al portugués en Brasil, no sé si en Portugal también. Sé que han sido traducidas al País Vasco, creo que también lo han traducido. Eso, entonces, bueno, como que nos cuente al respecto y ya le pregunto lo otro. Vale. Y para el próximo año también van al inglés y al alemán, algunos, entonces. Qué bueno, qué estamos ahí abriendo puertas. Buenísimo. El Bajo Alberti aún no ha sido traducido, estamos esperando. En Brasil habían editoriales interesadas. A mí, pues Brasil es uno de los mercados, digamos, donde he tenido más oportunidad, aparte del colombiano. Entonces, como 8 de mis libros están allá publicados, y eso me hace ser como un autor más allá en Brasil, y eso me alegra un montón. Me encanta poder estar allá, porque es un país que me encanta, que quiero mucho. Entonces, cada que puedo voy, y pues eso, voy tratando de abrirle paso a los libros también, pues para que, pues a mí no me gusta esa idea de hacer un montón de libros y de repente que se vayan perdiendo. Prefiero hacer pocos y tratar de que se mantengan en el tiempo, ¿no? Creo que tratar de darle a los libros esa continuidad y esa permanencia, pues me parece relevante, me parece importante, porque estamos en un mundo en el que todo va así, todo va rapidísimo. Entonces se publica un libro y se termina y sale otro, y yo prefiero, en el caso de mis libros, como, a pesar de que, por ejemplo, El animal más feroz es un libro que dibujé, que ilustré en 2005, 2006, o sea, hace 15 años, y aún así me representa, ¿sí? Todavía me representa, es mi primer libro, y sigue siendo un libro que compran en otros países, ¿no? Está publicado en francés, está publicado en portugués, es un libro que gusta, que se mueve. Entonces,
creo que eso me interesa con los libros, que tengan visibilidad, y por eso mismo muchas veces los muevo a eventos y los envío como a concursos o a ferias de libro o a distintos lugares donde puedan tener esa visibilidad. Entonces ahí creo que pues está la Feria de Bolonia, está la Bienal de Bratislava, está los White Ravens, hay un montón de entidades o de instituciones que le dan difusión y fomento a la lectura a nivel mundial. Entonces, me interesa que mis libros tengan visibilidad también afuera y como ir abriendo el espacio también para que se conozcan afuera. Pues lo principal es que aquí en Colombia estén publicados y que los lectores colombianos los tengan, eso para mí es lo fundamental, también en Brasil, y que se vayan abriendo puertas en otros países para que se publiquen, pero me interesa eso, que no se pierdan en el tiempo, sino que sigan teniendo como esa relevancia, digamos, con el tiempo. Me parece que es como importante no dejarlos perder. Bien. Bueno, el otro tema tiene que ver con este libro, que su merced lo mencionó ahorita justamente, y es como esa idea de lo incluyente, si se puede decir de alguna manera amplia, digamos. Todos los debates alrededor de, bueno, eso tiene bastante menos que ver con el público infantil, aunque sí que debería tener que ver. No, la cuestión feminista, los problemas bestiales con el machismo, bueno, como todo lo que ocurre a nivel cultural con las diferencias, con los miedos, con las burlas, con etcétera. Entonces, ahí el elemento humor me parece que también se lee, sobre todo en este Todo se burlan, y eso era otra cosa de la que hablábamos con Julián, con respecto a que la visión en este libro, Todos se burlan, es, pues la lectura de Julián fue que era un poco políticamente incorrecta, porque, y con el permiso de Diego, no sé si pueda dar un spoiler, pero creo que de hecho ya está dado en la primera entrada semántica del texto en el título, ya está ahí, es que todos se burlan de todos, ¿no? Y es un libro muy bello, yo lo conocí hace muy poco, pero es un libro muy, muy bonito. Este creo que es de 2014, si no estoy mal, se editó creo que en 2014 por primera vez en Panamericana Editorial, La y es primera un vez libro fue sobre... en 2007, 2008. Es 2007, ok. es mi segundo libro, después de El animal más feroz. Ah, ok, no sabía. Sí, O sea que sí, estamos sí. acá con los dos primeros, Con los con los dos pioneros, sí. primipados. Bueno, Sí, sí, sí. pero qué bonito. Entonces, el libro arranca y todo el tiempo el libro juega a poner como contrastes, ¿no? Todos se burlan y arranca de los más pequeños, y acá hay esto es, no sé si se alcanza a ver bien, se me va Un la palabra, gusano, una un lombriz, sí. gusanito, exacto, una lombriz que está ahí para pescar, y hay un pescadito aún más pequeño que la lombriz, ¿no? Y de los grandes, y entonces está aquí la super ballenota que ni siquiera se puede abarcar en la página, y una serie de un montón de contrastes, los gordos, y acá está el pajarraco, así muy, muy redondito, y los flacos, y así, ¿no? Los altos y y los muy bajitos, ¿no? Todo el libro está jugando con esos contrastes, pero entonces el fondo es justamente que de todos y de absolutamente todos se burlan, ¿no? Entonces la pregunta, Diego, es ¿cómo trabajar o cómo trabaja su merced ese componente con respecto a los debates sociales que hay, no solo de inclusión, sino en general? Un niño aborda el libro y, por ejemplo, el bullying, que también ha cogido la palabra, porque ha cogido mucha fuerza, se han hecho muchos estudios críticos de por qué se da, y cómo se da, de cómo se lleva, de qué hay que hacer, ¿no? Desde los chiquitos hasta los adultos, etcétera. Entonces, ¿cómo aborda su merced problemáticas ya propiamente sociales en un libro que uno podría pensar, bueno, es un libro infantil, ¿no? Su componente sociocrítico, pues sociocultural, no está tan evidente, digamos, o a veces y muchas veces simplemente no está, ¿no?
Hay otros libros de Diego que sí que son mucho más políticos. Entonces, quisiera que nos hablara al respecto. Bueno, pues creo que los niños, por ejemplo, en televisión ven de todo, ¿no? Y ven todo tipo de humor y ven cosas a veces muy crueles también. Eh, se- se- Creo que muchas veces se piensa como que la literatura infantil y juvenil debería ser de pronto un poco más condescendiente y pues no estoy de acuerdo. Mi primer libro ya muestra una muerte, que es la muerte de una lombriz que se la come una gallina, y a los dos pajaritos se les cae el árbol, y Viernes Verdes, pues el niño se come las verduras que al principio todos los niños conocieron en el libro, ¿no? Pues todos vemos en el libro Ajá, unas verduras que caminan y que andan y después se las come un niño, y hay mucho de la tragedia en los libros, está presente como cierto. eh, Así el, es. este humor también, sí, que no es políticamente correcto, y me interesa precisamente porque creo que en ese humor hay mucha riqueza y que los niños pues no se traumatizan, digamos, viendo este tipo de cosas, sino Claro. que las disfrutan un montón, ¿no? Como que lo ven a diario en televisión y bueno, lo vemos a diario también en la vida, en el cotidiano. Entonces creo que es muy evidente o fluye mucho ahora en los niños. Creo que no hay tanto, pues no lo veo como un problema. En el caso específico de Todos se burlan, eh, pues yo fui un niño morenito en un país como Colombia, donde de pronto pues hay diversidad, pero pues ser moreno es distinto a ser blanco, ¿no? Entonces Ujú. no somos racistas, pues uno siempre siente como ese tipo de cosas de racismo desde niño, racismos de pronto no tan directos. Entonces también es como una cuestión de aceptar, ¿no? De aceptación de, bueno, yo soy moreno, Ujú. o yo soy así, y ya, y cada uno es distinto, y habrán otros que son de otra manera. Entonces, cuando uno tiene esa aceptación como un poco más, eh, sin tanta mente, sino pues así soy, punto, pues eso creo que lo ayuda a uno a reforzar como su carácter, ¿no? Como a decir, pues ya fue. Y todos se burlan un poco de eso, pues ya fue, así somos, cada uno es distinto, todos se Sí, burlan de no. todos. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Como un poco la aceptación y un poco entender que, pues nada, a veces también que la vida es injusta, ¿no? Que la vida no es como uno quiere, o que la vida no es como, o que no todos somos como quisiéramos ser, o que no todos tenemos las mismas condiciones sociales, o que no todos tenemos las mismas posibilidades en el mundo, en la vida. O sea, como que hay muchas cosas que creo que en los libros para niños deberían estar presentes, ¿no? Y es como enfrentarse a la vida, ¿no? Como, pues aquí también, no todos tenemos el mismo punto de vista. Para De algunos acuerdo. el más feroz es el cocodrilo, el tiburón, pero para Yo, otros va a ser la yo lo gallina. quiero, yo lo quiero interrumpir, Diego, para Claro. mostrar un poquito más de ese libro de Todos se burlan, que obviamente están más que invitados a leerlo, bueno, a comprarlo, por supuesto, pero a leerlo sobre todo. Dice, de los que tienen, justamente hablando de lo que se nos está diciendo, de la burla de los que tienen, porque es que, claro, el libro me parece a mí, no es tanto un llamado. Yo no creo que sea un llamado a nada, ¿no? Es decir, es un punto de vista Sí. también, pero se plantea de fondo que no es no burlarse, ¿no? Porque es que muchas veces la Ujú. posición políticamente correcta es decir, no se burle, ¿no? Toda opinión merece respeto, ¿no? Esto es un poco lo contrario, ¿no? Todos se burlan de todos, ¿no? Hagan lo que hagan, piensen lo que piensen. Entonces por acá dice, de los perdidos, ¿no? Y está, es una ilustración genial, está la cebra en medio de los bisontes, ¿no? Y por acá está Ujú. de los que tienen un punto de vista diferente, es decir, se está burlando, admite la burla, los que tienen un punto de vista diferente, ¿no? Que son este, ¿cómo se llaman estos bichitos? Murciélagos. Los murciélagos que están patas arriba, ¿no? Y después acá, de los que cambian de tema, y por acá, de los que tienen problemas amorosos. Es decir, no solamente de las condiciones físicas que se arrancan, con las que arranca el libro, que es el gordo, el flaco, el alto, el bajito, sino también de las condiciones
que vive cada animalito en este caso. De los que no saben qué hacer con la cola, y entonces está el perro hecho un lío como siempre con su cola, y hasta de los más burlones se burlan, ¿no? Entonces, eh, bueno, y sigue, ¿no? No hay uno solo del que no se burlen, ¿no? Es decir, está planteando no un respeto total, absoluto, sobre las visiones, sobre las condiciones humanas, sobre lo que sea, sobre qué tan gordito, qué tan alto, qué tan bajito, qué tan negrito, qué tan pelón, qué tan narizón, qué tan somos, sino lo contrario, ¿no? Como que todo admite la burla y en cuanto que admite la burla, pues también admite a que nosotros nos burlemos de que se burlen de nosotros y más o menos así se salvaría cualquiera, ¿no? El libro. Un poquito, claro, claro, el libro y cualquiera, digamos, uno, ¿no? Uno mismo, la lucha contra el bullying tendrá que ver con eso mismo, ¿no? Con que se admita digamos, el derecho que se tiene a la burla, pero también de que la burla es la burla y ya está, ¿no? Es decir, que no, eso no lo está definiendo, simplemente es una posición, es Claro. una visión. Y es que Entonces, mire que estamos en un país donde la gente es muy impulsiva, muy agresiva también. Y claro, a veces no entender que otra persona se burla de la otra, entonces resultan saliendo unas peleas tontísimas en bares y en la calle por usted no sabe quién soy yo y no sé, un montón de cosas que tienen que ver con aceptar vainas, como con dejar pasar, ¿no? Con que las cosas resbalen. Entonces no solo es para las niñas, yo creo que tiene que ver con en general a los humanos, como entender una tolerancia, ¿no? También. de acuerdo, de acuerdo. En ese sentido, lo de los puntos de vista, y ya vamos para su ópera prima, su primer libro, El animal Maceros. Pero al respecto de eso, de lo que admite o no admite burla, yo hace poquito estaba escuchando una entrevista que hicieron Daniel Coronel a propósito, en homenaje a Aquino, ¿no? Que es como uno de los grandes referentes latinoamericanos pues, de ilustradores, de caricaturistas, de humoristas, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, Daniel total. Coronel le preguntaba a alguno de los amigos de Quino, o era Daniel Coronel, bueno, Daniel Coronel y Daniel Samper, le preguntaban como que qué opinión tenían con respecto a lo que admite o no admite ser caricaturizado, ¿no? De que se puede uno o no se puede uno burlar, de todo, de algunas cosas no, depende. Y esta pregunta viene a raíz de que ellos estuvieron también charlando con Matador, que es otro de los grandes referentes aquí en Colombia. Entonces, yo le quería preguntar eso mismo, trasladarle la misma pregunta a Diego, que mayoritariamente ha hecho libros infantiles, digamos, en el sentido más comercial del término. Porque efectivamente esto está perfecto para un público adulto y es una lástima que no se le dedique un tiempo y un análisis cuidadoso y adulto a los libros de niños. Eso habrá que lograrlo en algún momento. Entonces quería preguntarle eso, Diego. Pues lo primero es que cuando hago libros no pensando específicamente en un público infantil. Por lo regular, las editoriales son las que se encargan, digamos, de estandarizar y de poner por edades o por categorías los libros, ¿no? Como estos libros son para niños de tal a tal edad. Cuando yo los hago, no estoy pensando en niños de ninguna edad, sino estoy pensando en los libros, en el libro como pieza, ¿no? Entonces, lo primero, que a veces los dejo libres a los libros para que los lectores de cualquier edad los puedan disfrutar. Eso por un lado. Lo segundo es que, pues, en ningún momento estoy pensando en enseñarle nada a nadie, ¿sí? Ni en dejar una enseñanza, una moraleja, sí, no quiero adoctrinar a nadie en ningún sentido, pues porque no es mi función, ni es la función de la literatura, ni del arte. O sea, el arte puede tener, o la literatura pueden tener esos componentes ideológicos, pero la idea no es la de dogmatizar o la de generar De acuerdo, como, de acuerdo. sino Probablemente sea que, todo lo contrario, ¿no? claro, es el Sea disfrute. ampliar la perspectiva y darles todas las versiones y miren a ver qué hacen con esto, ¿no? Claro, es el disfrute, es el goce del libro, el placer de leer, el placer de disfrutar, de ver la obra de arte. Y eso es lo rico de los libros álbum, que son libros y los libros que tienen ilustración y los libros sin textos escritos, todos los libros que tienen imagen y es que pues tienen esta riqueza también pictórica, ¿no? Y que permite lectura. O sea, imágenes que son leídas. Entonces,
Eh, Algo digamos que lo tercero que me interesan los libros es que generen distintas interpretaciones, que no tengan como una sola lectura, que si uno lee de pronto pueda empezar a encontrar distintas posturas o posiciones o formas de ver el libro. Pueden que hayan libros que tome algún lector y que los libros míos y que los lean de una manera opuesta a como yo pienso ideológicamente. Y para mí, pues qué embarrada, pero yo no puedo ir detrás de cada lector y de cada libro que hice. Entonces, eh, porque son libros que se prestan para interpretar y para hablar de lo que el lector quiera con ellos, ¿no? Pero Claro. aún así creo que hay intereses muy puntuales, pues por ejemplo Dos pajaritos, El monstruo come palmeras, como decías al inicio, hay algunos libros que son muy políticos, digamos, o con críticas específicas muy puntuales, pero que también juegan con la alegoría y que no son como mensajes tan directos. Entonces, se me olvidó la pregunta, se me olvidó de dónde iba, pero creo que Sobre si sí. es susceptible o no todo a ser interpretado desde el humor, la burla, el chiste, etcétera. Claro, bueno, toda esta introducción, digamos que iba a eso, que cuando uno hace arte o literatura, uno no está tanto pensando en a quién voy a criticar o qué pues no sé, es más como que, o a veces sí, pues, ahí es complicado, pero es más como que uno está haciendo obras para el placer y el disfrute de los lectores. Y yo creo que si uno tiene que hacer crítica política o social o cultural, y si uno siente la necesidad de hacerla, pues debe hacerla, ¿no? Es como que no me puedo cohibir de hacer algo que siento que está por dentro mío y que necesito que salga, ¿no? Entonces, si hay alguna crítica que quiero hacer, pues tendré que hacerla y pues ponerla presente en mis libros o algún análisis o alguna reflexión. Entonces, en ese sentido, creo que lo mejor es no cohibirse. Bien, listo. Es decir, todos los temas entrarían a ser o podrían ser susceptibles de valorar desde el humor, de hacer burla, hacer crítica, etcétera. Sí, lo que pasa es que ahí entra en juego algo que precisamente es lo que charlamos ahora, es la sutileza, ¿no? La forma en que uno dice las cosas, la forma en que uno genera estas capas de lectura, ¿no? Si mandas un mensaje directo y que se hace eh, una crítica muy directa, pues ahí ya no estás permitiendo otras lecturas que puede generar los libros. Entonces yo prefiero más como que esté esa crítica, pero que estén otras lecturas más y que el libro no se centre en una cosa específica, sino que se puedan leer muchas otras cosas. Entonces ahí entra un poco la capacidad de generar diversas lecturas y diversas interpretaciones en cada proyecto. De acuerdo completamente. Claro, y a eso se juega, ¿no? Tanto con la imagen como con el texto, ¿no? Es decir, hay imágenes incluso, yo ahorita estaba revisando cuál era este, el animal más feroz, y hay una imagen muy bonita que pues uno tiene que atender a la imagen o no las pesca, ¿no? Yo no sé si es en este, creo que sí. Eh, ¿Qué pasa en la imagen? De pronto lo... no me acuerdo. Ah, no, creo que es acá, todos se burlan. Y ahí como, o sea, si se pierde de vista pues el detalle de la imagen, ¿cómo se dice esto? Acá, la del león, Sí, que dice de los que pueden salir. Y entonces uno mira al león, ¿no? Y ya. Pero entonces uno sí. dice, ¿cómo así que salir? Pues realmente hay dentro de la boca del león unos ojos ahí expectantes, ¿no? Entonces uno dice, ah, ¿no? Y Ujú, así se juega con la interpretación, ¿sí? Con toda la semántica de la imagen, con todo el significado de la imagen, lo mismo sí. esta, ¿no? Y uno dice, bueno, una oveja que está gorda, ¿no? Y pues está como gordita y no cabe, pero no cabe en dónde. Entonces, pues no cabe es en esta cuevita en la que sí Ah, caben las hormiguitas. Entonces, toda esa importancia del juego de la imagen también ayuda a lo que se me decía ahorita, como la polisemia, ¿no? La multiplicidad de interpretaciones frente a X cosa, ¿no? Porque no se impone, la imagen suele ser un poco impositiva, ¿no? Es decir, en ese sentido la literatura es mucho, se ha dicho, ¿no? Que en ese sentido la literatura
es un poco más libre que el cine, porque el cine impone un poco la imagen, ¿no? Uno ya no se piensa Harry Potter sin la cara de Daniel Radcliffe, ¿no? Claro. Pero, ya, salvo que no haya visto, entonces tiene un poco de libertad la imagen. Pero aún así la imagen misma también permite una gran multiplicidad de sentidos. Entonces, Claro, y me por parece que los ejemplo, libros en eso son muy amplios, que permiten como muchas lecturas. en Todos se burlan, yo traté de hacer imágenes que tuvieran un antes y un después, ¿no? Entonces, esto genera narrativa. Si tú le muestras esto a un lector, un niño, y le dices como, bueno, ¿y cómo, y por qué está la oveja así? ¿Y quién la está cargando? Exacto, ¿Y por qué? ¿A dónde van? ¿En dónde la recogieron? ¿Cómo hicieron? Ahí solo en esa imagen se puede empezar a generar toda una historia, ¿no? O sea, de de acuerdo. dónde vienen esas hormigas, en dónde están, cuál es el contexto. Hay un montón de preguntas que se le puede hacer a cada imagen y eso, digamos, que son las posibilidades de interpretación, ¿no? De que el niño interprete esa imagen o que el lector interprete esa imagen y empiece a contar su propia historia. Completamente de acuerdo. Bueno, y yo creo que, bueno, ya no tenemos demasiado tiempo más, como 5 minutitos, para hablar de este, que es el primer libro de Diego. Entonces dice, ¿cuál será, en la contratapa dice, cuál será el animal más feroz? ¿Será el león, el rey de la selva, el terrible tiburón con sus filosísimos dientes, una rara serpiente cuyo veneno es letal? ¿Cuál es el animal más feroz? Y entonces arranca el libro diciendo, acá está. Entonces está esta imagen de animal feroz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el animal más feroz? Pregun Perdón. Preguntaban a mamá. ¿El tigre? Y sale el tigre. No, 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 no. Y varias cosas más pasan por ahí. Esta sí no lo voy a spoilear todo completo. Pero va de una cosa central que Diego decía ahorita y es un poco con lo que quiero terminar. La posibilidad de lo plural, ¿no? Es decir, los posibles puntos de vista de alguna cosa. Sí. ¿Cómo es el trabajo con esa multiplicidad de perspectivas, sabiendo también que pues el lector es uno, ¿no? Es uno solo. Quien lee esa es su lectura y otro será otra lectura y así hasta el infinito. Entonces, yo quería preguntarle eso, Diego. Se pone, digamos, es frecuente que haga uso de esa idea de, bueno, esto no quiero que signifique esto, pero si significa eso, pues me da igual, o suele intentar exponer su punto de vista, una cosa más personal, ¿no? Porque ahorita su merced decía, bueno, yo quisiera que no fuera tan clara la cosa, ¿no? Que estuviera un poco cifrada, que estuviera un poco, ¿no? Toda la narrativa y todo el significado, pero ¿en qué medida cree su merced que se cola un poco, que se cuela un poco lo que su merced quiere poner? O no quiere, ¿no? Es un poco la intencionalidad y la no intencionalidad del texto, en qué medida quiere que se entienda y en qué medida quiere que no se entienda lo que plasma. Me gustaría que nos contara al respecto. Sí, pues ahí creo que los libros de alguna manera atraviesan mi vida, ¿sí? Desde que estoy trabajando en libros, pues me van pasando cosas y a medida que me van pasando cosas en la vida, pues las voy plasmando en nuevos libros, ¿sí? Entonces, pues todas estas experiencias y expectativas y cosas que van pasando, pues son esas reflexiones y esos análisis, los voy plasmando en los libros. Entonces creo que de algún modo sí se siente a un autor detrás que está pensando cosas, al que le están pasando cosas y que las está plasmando por medio de alegorías y de metáforas y de juegos con el texto y la imagen. Entonces, creo que si hay cosas con las que estoy en desacuerdo, pues es difícil que estén en los libros y es difícil que se perciban y es difícil que se llegue a interpretar eso. O sea, pues los libros van a estar mucho más cercanos a mi forma de ver la vida que a la forma en que no. Entonces creo que si se generan interpretaciones, pueden ser interpretaciones eh, puede ser desde imágenes específicas o puede ser de todo el libro, pero eh, no necesariamente esperaría yo que no en un contexto que yo no espere. Pero es lo que digo, eso sale de mis manos. Pero en general creo que los libros tienen como un foco o están alrededor pues de un,
de unas ideas que tengo como autor. Claro, claro. De todas formas, sí, siempre se escapa, ¿no? La posibilidad de que alguien interprete X o Y o Z, que uno no tiene ni idea, ¿no? Ya pertenece al mundo de la recepción, ¿no? Sí, El sí, total. lector, es al lector a quien en últimas termina por elaborar el sentido del texto, más o menos, ¿no? Bueno, Diego, yo le quería preguntar un poco, y esto ahora sí para cerrar, sobre otros proyectos que tiene su merced en este momento. Camila, quien organizó todo esto, me comentó sobre una web, creo que es una página en Facebook, si no estoy mal, sobre ilustradores colombianos, que su merced arrancó ese proyecto, creo que su merced lo fundó y ya son como unos 24.000 miembros, una cosa de estas. ¿De qué va ese proyecto? Me gustaría preguntarle. Y también para las personas que nos van a ver, este video es un poco, bueno, es una entrevista virtual, llega, digamos, de entrada, la gente es posible que se conecte o no, pero se moverá por redes, lo verán más adelante, que es un poco el propósito fundamental de estas ferias. Entonces, quisiera preguntarle sobre eso, sobre sus cosas, sobre sus proyectos, dónde lo encuentran, en Instagram, no sé si use Vale, Facebook, Twitter, bueno, que nos cuente eso. Y creo que con esa información y que cerramos la charla. listo. Pues el proyecto que me preguntas, Ilustradores Colombianos, fue un proyecto en el que dejé de trabajar, pero que tenía la intención de unir a los ilustradores colombianos en una época, en 2007, 2008. Hacíamos charlas, reuniones, encuentros. 2010 también, alcanzamos a hacer fiestas y todo. Pero bueno, creo que estaba muy centrado en la gestión y me cansé un poco de la gestión, como que trabajar grupos y gente y reuniones y charlas y todo, pues creo que me estaba quitando de pronto la energía que quería poner en mis proyectos. Entonces, más o menos 2010, 2011, como que decidí dedicarme únicamente a mis proyectos, Bueno, eh, hace rato, y Cami me enfocarme. contó ahí despacito. Claro, desde esa época me enfoqué en mis proyectos más que todo, Ok, eh, libros en especial, pero más recientemente he estado trabajando en juegos de mesa también. Estoy desarrollando unos juegos de mesa y últimamente también trabajando en equipo para animación. Entonces, no como animador, más cercano a la parte de guión, de storyboard, de creación de personajes. ok. Eh, y eso, como tratando de trabajar en equipo también, pero en otro tipo de proyectos y de buscar otras dinámicas creativas que no sean solo la del libro. Aparte, pues tengo, sí, mis redes sociales, tengo un blog que uso desde 2007, creo. No soy tan constante, pero como llevo tanto tiempo haciéndolo, pues tiene bastante contenido, entonces están invitados pues a seguir el blog. Ahí tengo como análisis, reflexiones sobre el trabajo con ilustración y con libros, también los juegos, procesos creativos, ilustraciones. Hay muchos procesos y me interesa como compartir los procesos y compartir ejercicios y cosas que tienen que ver con la reflexión frente al trabajo. Instagram pues lo uso bastante últimamente, pues trato de que sea la red social en donde estoy subiendo pues mis cosas, todo como Dipacho. Facebook también, como que mando lo de Instagram a Facebook, entonces ahí estoy como con estas dos redes, Dipacho pero en Amara. Dipacho, sí. Pero pues mi página web la direccioné al blog, que es o sea, dipacho.com, que sería el blog. Y ahí pues nada, también los juegos que estoy vendiendo, pues hay un vínculo ahí en ese blog que dice tienda, entonces ahí están los juegos que estoy vendiendo, la información de qué se tratan, hay unos videos explicando cómo se juegan. Y pues es difícil mantener redes sociales, es difícil estar subiendo contenidos, escribir para un blog, todo esto pues es tiempo que toca dedicar, Claro, pero trato cada tanto de hacerlo, de subir información, contenidos, pues para poder generar también de algún modo comunidad y para poder compartir información. Entonces, pues los invito como a seguir todas estas redes. claro que sí. Bueno, ya creo que con esto acabamos. Bueno, muchas gracias a todos. Por acá saludan en el chat Julián Acosta, nuestro compañero. Un saludo. Dice que si estos libros aplican para... bueno, sí, Cuña. Estamos en Panamericana Editorial, Panamericana Librería, están libros 2 por 3. Pagué 2 y llevé 3. Entonces pueden llevar estos 3. De una.
José M3. Escobar, que ha acertado el acercamiento desde la ilustración y la literatura para promover la inclusión, la diversidad y la otredad. Daniel Rojas dice, se les puede enseñar a los niños opuestos la diferencia, me gusta. Ana María López manda un corazoncito, saludos Anita. Bueno, muchas gracias a todos. Sandra Lozano, saludos desde Neiva. Bueno, muchas gracias entonces a todos los que nos acompañaron, a los que nos van a acompañar en el futuro viendo este video. Muchas gracias. Muchas gracias. A la fiesta del libro de Medellín por invitarnos, por invitar a Dipacho, que para mí es un gran placer conocer y charlar con él. Y a todos más que invitados a comprar, a leer el libro El Bajo Alberti. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Muy chévere todo. Muchas gracias y saludos a todos y todas. Nos estaremos viendo. A Gracias. ti, bueno, muchas gracias. Gracias.